Eduardo Martínez observaba desde la ventana de su oficina ejecutiva en el piso 32 del edificio corporativo más alto de Ciudad de México, contemplando el tráfico caótico que se extendía kilómetros en todas direcciones mientras reflexionaba sobre la ironía de que su riqueza de 1.000 millones de pesos le proporcionaba vista privilegiada de ciudad, pero no podía eliminar sensación persistente de vacío emocional que había caracterizado sus últimos 5 años desde que su esposa Elena había fallecido de cáncer, dejándolo solo con fortuna inmensa pero sin familia ni propósito más allá de acumulación continua de riqueza que ya no necesitaba ni disfrutaba particularmente. Señor Martínez, su reunión de las 3 ha sido cancelada, anunció su asistente Patricia a través del intercomunicador, liberando inesperadamente tarde que normalmente habría llenado con negociaciones comerciales o revisiones financieras que ocupaban tiempo pero no proporcionaban satisfacción genuina que alguna vez había encontrado en construcción de imperio empresarial desde humildes comienzos como vendedor de seguros trabajando 18 horas diarias para mantener a familia joven. La súbita disponibilidad de tarde libre creó impulso inexplicable de abandonar torre de acero y vidrio que había simbolizado su éxito profesional pero que cada vez más se sentía como prisión elegante que lo aislaba de experiencias humanas ordinarias que recordaba vagamente de décadas anteriores cuando lucha por supervivencia económica había proporcionado claridad de propósito que riqueza había paradójicamente erosionado. Patricia, voy a salir el resto del día, decidió espontáneamente mientras tomaba chaqueta y dejaba atrás teléfono celular que normalmente lo mantenía conectado constantemente a red de obligaciones corporativas y oportunidades de inversión. No estoy seguro cuándo regresaré, así que cancele cualquier compromiso para mañana también si es necesario. Su decisión impulsiva de desconectarse de rutina estructurada que había definido sus días durante años reflejaba inquietud creciente sobre significado y propósito que no había articulado claramente ni siquiera para sí mismo pero que lo impulsaba hacia algo diferente de patrones establecidos de su existencia actual. Las calles del centro de Ciudad de México que recorrió a pie durante horas siguientes le proporcionaron inmersión en realidad urbana que normalmente experimentaba solo a través de ventanas de automóvil con chofer que lo transportaba eficientemente entre ubicaciones importantes sin exposición a texturas cotidianas de vida que millones de habitantes de la ciudad navegaban diariamente. Los vendedores ambulantes ofreciendo tacos y elotes, músicos callejeros buscando propinas, madres cargando niños pequeños mientras hacían compras en mercados abarrotados. Todos representaban dimensión de experiencia humana de la cual su riqueza lo había progresivamente aislado de maneras que solo ahora comenzaba a reconocer como pérdida significativa en lugar de privilegio deseable que otros envidiaban desde posiciones de menor prosperidad material. La pequeña cafetería en esquina de barrio de clase trabajadora que Eduardo entró casi por accidente cuando lluvia repentina lo sorprendió sin paraguas ofrecía ambiente modesto que contrastaba dramáticamente con restaurantes de lujo donde normalmente cenaba con socios comerciales que discutían transacciones millonarias mientras consumían platillos preparados por chefs galardonados cuya creatividad culinaria impresionaba intelectualmente sin proporcionar satisfacción visceral simple que comida honesta compartida en ambiente humilde podía generar. Bienvenido señor. Tome asiento donde guste, ofreció voz femenina desde cocina pequeña visible detrás de mostrador donde pizarra escrita a mano anunciaba menú del día con precios que Eduardo reconoció como extraordinariamente económicos según estándares de Ciudad de México, aunque probablemente representaban margen de ganancia mínimo para operación pequeña que claramente funcionaba con recursos limitados. La mujer que emergió limpiándose manos en delantal mientras sonreía con calidez genuina que restaurantes caros raramente lograban replicar a pesar de entrenamiento profesional extensivo de personal de servicio tenía aproximadamente 35 años. Con ojos cansados que sugerían responsabilidades que excedían administración simple de cafetería modesta y postura que comunicaba dignidad a pesar de circunstancias obviamente desafiantes. Gracias, un café por favor, Eduardo pidió mientras se sentaba en mesa cerca de ventana donde podía observar lluvia que había transformado calle polvorienta en río temporal que peatones navegaban saltando charcos mientras vendedores ambulantes protegían mercancía con plásticos improvisados que demostraban ingeniosidad nacida de necesidad económica. Por supuesto, ¿le gustaría probar nuestro pan dulce también? Lo horneé esta mañana y está todavía fresco, sugirió la mujer con orgullo evidente en su creación culinaria que representaba habilidad personal en lugar de marca corporativa o reputación de chef celebrity que Eduardo típicamente asociaba con experiencias gastronómicas dignas de atención.
La autenticidad de su oferta y ausencia completa de pretensión en presentación crearon contraste refrescante con sofisticación calculada de establecimientos donde normalmente consumía comidas que impresionaban más que nutrían. Me encantaría probar su pan dulce, Eduardo aceptó mientras observaba decoración simple de cafetería que incluía fotografías familiares en paredes pintadas con colores alegres que comunicaban cuidado y atención a pesar de limitaciones obvias de presupuesto, creando ambiente acogedor que diseñadores de interiores caros que trabajaban en sus propiedades comerciales raramente lograban capturar a pesar de recursos virtualmente ilimitados para materiales y mano de obra. El café que ella sirvió momentos después tenía sabor robusto que reflejaba selección cuidadosa de granos y preparación atenta en lugar de procesamiento industrial de cadenas corporativas. Mientras pan dulce recién horneado proporcionaba placer simple que postres elaborados de restaurantes de lujo frecuentemente fallaban en generar debido a complejidad excesiva que oscurecía sabores fundamentales que cocina humilde podía resaltar mediante simplicidad honesta. Esto está delicioso, Eduardo comentó genuinamente mientras la mujer limpiaba mesa cercana con eficiencia que sugería años de práctica en mantener establecimiento pequeño funcionando con recursos y ayuda limitados. ¿Hace cuánto tiempo tiene esta cafetería? Aproximadamente 3 años, ella respondió con sonrisa que mezclaba orgullo con reconocimiento tácito de desafíos que Operación Pequeña enfrentaba en ciudad donde competencia era feroz y márgenes de ganancia eran delgados incluso para negocios bien establecidos con capital adecuado. Mi nombre es Carmen Ruiz. Y esta cafetería representa sueño que tuve durante años mientras trabajaba en restaurantes de otros hasta que finalmente ahorré suficiente para rentar este espacio pequeño y comenzar. Negocio propio aunque admito que algunos meses es difícil cubrir todos los gastos entre renta, ingredientes, y servicios mientras también manteniendo a mi hija de 9 años como madre soltera. Su revelación de circunstancias personales fue compartida sin autocompasión o solicitud de simpatía sino como contexto factual que explicaba tanto su compromiso con negocio como limitaciones que enfrentaba al tratar de construir empresa viable mientras cumpliendo responsabilidades parental sin apoyo de pareja que podría compartir carga financiera y emocional. Eduardo sintió conexión inesperada con historia de Carmen que resonaba con sus propios recuerdos de luchar para establecer negocio décadas atrás cuando él y Elena habían trabajado incansablemente para construir futuro financiero que eventualmente había excedido Wildest Dreams pero que había requerido años de sacrificio y determinación frente a obstáculos que parecían insuperables en momentos de mayor desafío. Puedo ver que pone mucho cuidado en lo que hace, observó mientras estudiaba detalles de cafetería que revelaban atención consciente a experiencia del cliente a pesar de recursos limitados, desde flores frescas en cada mesa hasta música suave que creaba atmósfera acogedora sin ser intrusiva. ¿Cómo decidió abrir su propio negocio en lugar de continuar trabajando para otros donde ingreso habría sido más predecible aunque limitado? Su pregunta reflejaba curiosidad genuina sobre motivaciones que impulsaban emprendimiento en circunstancias donde riesgo financiero era significativo y probabilidad de éxito era estadísticamente desalentadora según estudios que mostraban que mayoría de pequeños negocios fallaban dentro de primeros 5 años. Quería crear algo propio que pudiera transmitir a mi hija, Carmen explicó mientras servía café fresco sin que Eduardo lo pidiera. Gesto de hospitalidad generosa que reflejaba valores sobre servicio que trascendían cálculo puramente comercial. Y demostrarle que con trabajo duro y determinación es posible construir vida digna incluso cuando comienza sin recursos significativos o conexiones que faciliten camino, porque creo que lecciones más importantes que podemos enseñar a nuestros hijos vienen de ejemplo personal en lugar de solo palabras sobre valores que profesamos pero no vivimos realmente. Su filosofía sobre educación parental y modelo de rol resonó profundamente con Eduardo, quien recordaba lecciones similares que sus propios padres habían enseñado mediante ejemplo durante su infancia en circunstancias económicas modestas que habían moldeado su carácter de maneras que riqueza posterior nunca había alterado fundamentalmente a pesar de cambios dramáticos en estilo de vida material. La conversación que se desarrolló durante siguiente hora mientras lluvia continuaba afuera y otros clientes entraban ocasionalmente para ordenar café o comida para llevar reveló que Carmen era viuda cuyo esposo había muerto en accidente de construcción 2 años anteriores, dejándola con deudas significativas de gastos médicos y sin seguro de vida adecuado que pudiera proporcionar seguridad financiera para ella y su hija durante periodo de ajuste a pérdida devastadora.
La crisis que llevó a momento transformador para ambos comenzó cuando Carmen se disculpó para atender llamada telefónica urgente en cocina, y Eduardo podía escuchar fragmentos de conversación tensa sobre pago de renta atrasado que propietario estaba exigiendo inmediatamente bajo amenaza de desalojo que forzaría cierre de cafetería si no se resolvía dentro de 48 horas según términos de contrato de arrendamiento que aparentemente no permitía flexibilidad para inquilinos enfrentando dificultades financieras temporales. Lo siento mucho, señor. Carmen se disculpó cuando regresó con ojos húmedos que sugería que había estado llorando brevemente en privacidad de cocina mientras procesaba estrés de situación financiera que amenazaba destruir negocio que había construido mediante años de trabajo y sacrificio personal. Ese fue mi casero informándome que debo pagar 3 meses de renta atrasada más renta actual dentro de 2 días o tendré que desalojar este espacio, y honestamente no sé cómo voy a conseguir 60.000 pesos en tan poco tiempo cuando mis ahorros están agotados después de reparaciones inesperadas del equipo de cocina el mes pasado. Su admisión de crisis financiera fue compartida con extraño porque aparentemente necesitaba articular situación en voz alta para procesarla emocionalmente, y porque Eduardo había demostrado interés genuino en su historia que había creado espacio seguro para vulnerabilidad que normalmente no habría compartido con cliente casual. Eduardo sintió impulso inmediato de ofrecer ayuda financiera que resolvería problema de Carmen instantáneamente dado que 60.000 pesos representaban cantidad trivial para alguien con su riqueza, equivalente a lo que gastaba sin pensar en comidas de negocios individuales o botellas de vino que ordenaba casualmente en restaurantes donde cenaba con socios comerciales. Sin embargo, reconoció que oferta directa de caridad podría ofender dignidad de Carmen que claramente valoraba independencia y autosuficiencia como principios fundamentales que definían su identidad personal y profesional, requiriendo enfoque más delicado que respetara su orgullo mientras proporcionando asistencia práctica que necesitaba desesperadamente para evitar desastre económico inminente. Carmen, tengo propuesta que podría ayudar con su situación inmediata. Eduardo comenzó cuidadosamente mientras formulaba plan improvisado que podría proporcionar asistencia sin comprometer dignidad de mujer que había impresionado profundamente con su determinación y carácter. Estoy en posición de prestarle los 60.000 pesos que necesita para satisfacer demandas de su casero, y puede reembolsarme cuando su situación financiera mejore sin interés ni calendario fijo de pagos que cree presión adicional durante periodo cuando necesita concentrarse en hacer su negocio exitoso en lugar de preocuparse por deudas acumulando intereses. Su oferta fue estructurada deliberadamente como préstamo en lugar de regalo para preservar dignidad de Carmen mientras proporcionando alivio financiero inmediato que necesitaba para prevenir pérdida de negocio que representaba su sustento y sueño personal. No puedo aceptar eso, Carmen respondió inmediatamente con expresión que revelaba tanto gratitud por oferta como resistencia instintiva a aceptar caridad de extraño sin importar cuán desesperada fuera su situación. Ni siquiera sé quién es usted realmente, y no tengo forma de garantizar que podré reembolsarle dado que mi situación financiera es precaria incluso en mejores circunstancias. Así que sería irresponsable de mi parte aceptar préstamo que tal vez nunca pueda repagar sin comprometer necesidades de mi hija. Entiendo completamente sus reservas. Eduardo respondió mientras sacaba chequera de su chaqueta y comenzaba a escribir cheque por 60.000 pesos con determinación creciente de ayudar independientemente de objeciones de Carmen porque había reconocido en ella cualidades de carácter y determinación que merecían apoyo en lugar de ser derrotadas por circunstancias económicas que no eran culpa suya. Pero permítame explicar por qué estoy haciendo esta oferta y por qué debería considerarla seriamente antes de rechazarla por orgullo comprensible que respeto pero que no debería impedirle aceptar ayuda que podría prevenir pérdida de negocio que obviamente significa mucho para usted y su hija. Su tono era firme pero respetuoso mientras trataba de superar resistencia natural de Carmen a aceptar asistencia que violaba su sentido de autosuficiencia que había cultivado desde muerte de su esposo cuando circunstancias la habían forzado a confiar solo en sí misma para supervivencia y bienestar de su familia. Mi nombre completo es Eduardo Martínez, y soy dueño de Inversiones Cordillera que quizás haya escuchado mencionada en noticias ocasionalmente. Reveló su identidad con deliberación calculada para proporcionar contexto que explicaría tanto su capacidad financiera para hacer préstamo como sus motivaciones que iban más allá de simple filantropía hacia conexión personal con historia de Carmen y admiración por su determinación de construir negocio independiente a pesar de obstáculos formidables.
El reconocimiento en expresión de Carmen confirmó que había escuchado de su compañía, aunque probablemente nunca había imaginado que multimillonario cuya fortuna era reportada regularmente en medios financieros estaría sentado en su cafetería modesta tomando café y ofreciendo resolver su crisis de renta con cheque personal que representaba fracción microscópica de su riqueza personal. Señor Martínez, no sé qué decir. Carmen tartamudeó mientras procesaba revelación de que había estado sirviendo café casualmente a una de las personas más ricas de México sin tener idea de su identidad porque su apariencia y comportamiento no habían comunicado señales obvias de riqueza extraordinaria que normalmente asociaba con élite empresarial. ¿Por qué querría ayudar a alguien como yo cuando ni siquiera me conoce y cuando 60,000 pesos probablemente es cantidad tan insignificante para usted que ni siquiera notará su ausencia de su cuenta bancaria? Su pregunta articulaba confusión genuina sobre motivaciones que impulsarían a alguien con recursos prácticamente ilimitados a involucrarse personalmente en problemas financieros de madre soltera luchando para mantener cafetería pequeña en barrio de clase trabajadora que estaba tan distante de sus circunstancias personales como era posible imaginar. Porque hace 30 años yo estaba exactamente en su posición, Eduardo explicó con emoción que había estado suprimiendo durante años desde muerte de Elena, pero que historia de Carmen había desencadenado al recordarle periodo de su vida cuando determinación y trabajo duro habían sido los únicos recursos que poseía para construir futuro mejor. Luchando para construir negocio pequeño con recursos limitados mientras trataba de mantener familia joven y preguntándome si alguna vez lograría seguridad financiera que eliminaría ansiedad constante sobre facturas y obligaciones que excedían ingresos precarios de empresa en desarrollo. Su revelación de pasado compartido de dificultad económica proporcionó contexto emocional que hacía su oferta más personal que transaccional mientras estableciendo conexión basada en experiencias comunes que trascendían diferencias actuales de riqueza y estatus social. Y porque cuando estaba en esa posición desesperada, Eduardo continuó mientras extendía cheque completado hacia Carmen con mano que temblaba ligeramente por emoción que no había experimentado en años de transacciones comerciales calculadas que habían perdido capacidad de generar sentimientos genuinos más allá de satisfacción intelectual de negociaciones exitosas. Un hombre llamado don Rafael Sánchez me prestó dinero sin garantías ni intereses cuando banco había rechazado mi solicitud de préstamo porque consideraban mi negocio demasiado riesgoso para inversión segura, y su generosidad literalmente salvó mi empresa que habría colapsado sin esa inyección de capital que me dio tiempo para consolidar operaciones y establecer base financiera estable. Su historia sobre benefactor que había cambiado trayectoria de su vida mediante acto de fe en potencial de joven empresario que no tenía nada excepto determinación y plan de negocios ambicioso proporcionaba precedente para su propia oferta a Carmen mientras revelando que su riqueza actual no había sido construida exclusivamente mediante esfuerzo individual sino que había dependido críticamente de generosidad de otro que había visto potencial donde instituciones financieras formales habían visto solo riesgo inaceptable. Don Rafael me dijo algo que nunca olvidaré cuando le agradecí profusamente y pregunté cómo podría alguna vez reembolsarle adecuadamente por su confianza en mí. Eduardo relató mientras lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos por primera vez desde funeral de Elena. Me dijo que la mejor forma de reembolsarle sería ayudar a otra persona en situación similar cuando yo estuviera en posición de hacerlo, pasando adelante la generosidad en lugar de simplemente devolviéndola hacia atrás a él, creando así cadena de ayuda mutua que multiplicaría impacto de su acto original de bondad de maneras que excederían cualquier beneficio que reembolso directo podría proporcionar. La filosofía de pagar hacia adelante que su mentor había articulado había resonado con Eduardo durante décadas aunque admitía que había fallado en implementarla consistentemente durante años de acumulación frenética de riqueza que había consumido su atención después de muerte prematura de don Rafael antes de que Eduardo hubiera podido reembolsarle completamente o agradecerle adecuadamente por fe que había demostrado en momento crítico. Así que cuando le pido que acepte este cheque, Eduardo concluyó mientras colocaba documento en mesa entre ellos con gesto que comunicaba tanto seriedad de su oferta como respeto por autonomía de Carmen para tomar decisión final sobre aceptación. No estoy siendo caritativo en sentido condescendiente sino cumpliendo obligación que he descuidado durante demasiado tiempo desde que logré éxito financiero que hizo que olvidara lecciones sobre comunidad y responsabilidad mutua que don Rafael intentó enseñarme mediante su ejemplo generoso.
Su reformulación de oferta como cumplimiento de obligación moral en lugar de acto de caridad opcional proporcionaba marco que podría permitir a Carmen aceptar asistencia sin sentir que estaba comprometiendo su independencia o convirtiéndose en objeto de piedad que violara dignidad que había mantenido cuidadosamente durante años de lucha económica. Y para ser completamente honesto, agregó con sonrisa que llevaba tanto tristeza como esperanza, su historia y esta cafetería me han recordado algo que había perdido durante años de perseguir riqueza que ya no necesito. Sentido de propósito y conexión humana que el dinero no puede comprar pero que irónicamente puede facilitar cuando se usa de maneras que construyen comunidad en lugar de simplemente acumular en cuentas bancarias que generan intereses pero no significado existencial. Carmen tomó cheque con manos temblorosas mientras lágrimas corrían libremente por sus mejillas en respuesta tanto al alivio financiero inmediato que representaba como a historia emocional que Eduardo había compartido sobre su propia lucha temprana y mentor generoso cuya filosofía sobre ayuda mutua estaba siendo transmitida ahora a través de generaciones de beneficiarios, cuyas vidas eran transformadas por actos de fe en potencial humano. Señor Martínez, no tengo palabras para expresar lo que esto significa para mí y mi hija, dijo con voz quebrada por emoción que había estado conteniendo durante meses de estrés creciente sobre situación financiera que había amenazado destruir negocio que representaba no solo sustento sino también sueño y propósito que habían sostenido su espíritu durante periodo oscuro después de muerte de su esposo. Pero necesito que entienda que aunque acepte este préstamo con gratitud que no puedo articular adecuadamente, estoy absolutamente comprometida a reembolsarle cada peso cuando mi situación mejore, porque mi palabra y mi integridad son todo lo que realmente poseo más allá de esta cafetería modesta y mi hija preciosa. Su insistencia en obligación de reembolso reflejaba principios sobre honor personal y responsabilidad financiera que Eduardo reconoció como exactamente el tipo de carácter que había impulsado su decisión de ayudar en primer lugar, validando su juicio de que Carmen merecía apoyo no solo por necesidad sino por cualidades personales que sugerían que su negocio eventualmente prosperaría si se le daba oportunidad de superar crisis temporal. Entonces tenemos acuerdo, Eduardo respondió mientras extendía mano para sellar compromiso con apretón que comunicaba respeto mutuo y confianza que trascendía transacción financiera para crear vínculo humano que ambos reconocían como significativo más allá de valor monetario de préstamo mismo. Y por favor llámeme Eduardo en lugar de señor Martínez, porque espero que esta no sea última vez que nos vemos sino comienzo de amistad que podría enriquecer mi vida tanto como espero que mi asistencia financiera ayude a estabilizar la suya. Su expresión de interés en relación continua en lugar de transacción única sorprendió a Carmen pero resonó con su propia sensación de que encuentro con este extraño que resultó ser multimillonario tenía cualidad de destino o propósito que excedía coincidencia aleatoria de refugiarse de lluvia en cafetería particular en tarde específica. Te prometo que te pagaré cuando pueda, Eduardo, Carmen dijo con determinación feroz que transformó promesa simple en voto sagrado que definiría su propósito durante años siguientes. Incluso si toma años porque mi negocio crece lentamente. Mantendré registro cuidadoso de esta deuda y la honraré completamente porque es como mi madre me enseñó que personas decentes se comportan cuando otros demuestran fe en ellas durante momentos de mayor necesidad. Su compromiso fue expresado con intensidad que comunicaba que reembolso no sería solo transacción financiera sino validación de su carácter y demostración de que confianza de Eduardo había sido justificada por su integridad personal que no permitiría que obligación fuera olvidada o descartada simplemente porque prestamista tenía recursos que hacían reembolso financieramente innecesario. Eduardo sentía emoción que no había experimentado desde días tempranos de su matrimonio con Elena cuando habían compartido sueños y luchas que habían unido sus vidas con propósito común que riqueza posterior nunca había replicado a pesar de comodidades materiales que proporcionaba. Y reconocía que encuentro con Carmen había despertado algo dormido en su espíritu que años de éxito empresarial habían gradualmente extinguido mediante aislamiento de experiencias humanas ordinarias que daban textura y significado a vida más allá de acumulación de riqueza abstracta. Los meses siguientes trajeron transformación dramática tanto en circunstancias de Carmen como en vida de Eduardo que había encontrado en su amistad creciente antídoto para soledad que había caracterizado sus años desde muerte de Elena cuando había enterrado dolor en trabajo compulsivo que generaba dinero pero no proporcionaba consuelo emocional o satisfacción existencial. La cafetería de Carmen prosperó después de que crisis de renta fue resuelta,
con clientes nuevos descubriendo establecimiento mediante referencias de boca en boca que elogiaban tanto calidad de comida como atmósfera acogedora que Carmen había cultivado mediante atención cuidadosa a detalles que creaban experiencia memorable en lugar de solo transacción comercial rutinaria. Eduardo se convirtió en visitante regular que llegaba varias veces por semana para café matutino que proporcionaba pretexto para conversaciones que enriquecían sus días mediante conexión humana genuina que no dependía de su riqueza o estatus sino de intereses compartidos y respeto mutuo que había crecido desde encuentro inicial forjado en momento de crisis y vulnerabilidad. Mi hija Sofía quiere conocerte, Carmen mencionó un día mientras servía café con sonrisa que sugería que algo significativo estaba por revelarse. Porque le he contado sobre el hombre generoso que salvó negocio de su mamá y porque está escribiendo ensayo para escuela sobre personas que han influenciado su vida de maneras positivas. Y creo que tu historia sobre Don Rafael y filosofía de pagar hacia adelante sería lección valiosa para ella sobre cómo vivir con integridad y responsabilidad hacia comunidad. Su invitación para conocer a su hija representaba nivel de confianza y aceptación en su amistad que conmovió a Eduardo profundamente porque reconocía que Carmen estaba permitiendo que entrara en aspecto más privado e importante de su vida cuando muchas madres solteras habrían mantenido barreras protectoras entre relaciones personales adultas y sus hijos. El encuentro con Sofía que fue arreglado para siguiente sábado cuando niña no tenía escuela reveló niña inteligente y curiosa que había heredado determinación y carácter de su madre junto con entusiasmo por aprendizaje que recordaba a Eduardo su propia hija que había muerto en infancia de enfermedad congénita años antes de que su éxito empresarial había hecho posible tratamientos médicos avanzados que podrían haber salvado su vida si hubieran sido accesibles durante periodo cuando recursos limitados habían forzado decisiones imposibles sobre priorización de gastos familiares. Señor Eduardo, mi mamá dice que usted es hombre muy exitoso que comenzó sin nada igual que ella. Sofía dijo con franqueza directa que caracterizaba a niños que no habían aprendido todavía filtros sociales sobre temas apropiados de conversación. Es difícil ser rico cuando recuerda cómo era ser pobre como éramos nosotros antes de que nos ayudara. Su pregunta penetró directamente a tensión que Eduardo había estado navegando durante décadas entre memoria de orígenes humildes y realidad de privilegio extraordinario que transformaciones de fortuna habían creado, forzándolo a articular reflexión que raramente había compartido incluso consigo mismo durante años de distancia creciente de raíces de clase trabajadora. Es complicado, Sofía, Eduardo respondió honestamente mientras consideraba cómo explicar complejidades existenciales de riqueza extrema a niña de 9 años sin sonar condescendiente o autopiadoso dado que sus problemas emocionales eran incomparablemente triviales comparados con desafíos materiales que Carmen y Sofía enfrentaban diariamente. Porque el dinero resuelve muchos problemas prácticos pero no elimina preguntas sobre propósito y significado que todos enfrentamos independientemente de cuenta bancaria, y a veces creo que era más feliz cuando luchaba junto a tu mamá está luchando ahora porque tenía claridad sobre que necesitaba lograr mientras que ahora tengo recursos para hacer casi cualquier cosa pero no estoy seguro que debería hacer que valdría la pena. La amistad que se profundizó durante años siguiente proporcionó a Eduardo conexión con vida auténtica que había estado ausente durante décadas de aislamiento en círculos de élite donde relaciones eran frecuentemente transaccionales y donde vulnerabilidad genuina era raramente expresada debido a competitividad y posicionamiento social que caracterizaba interacciones entre individuos ricos protegiéndose de explotación o manipulación por aquellos que podrían beneficiarse de sus recursos. Carmen y Sofía proporcionaban contraste refrescante mediante honestidad sin filtro sobre sus luchas y aspiraciones que no estaban calculadas para impresionar o extraer favores sino compartidas como expresión natural de amistad auténtica que valoraba conexión humana sobre ventaja material. He estado pensando sobre tu comentario sobre Don Rafael y responsabilidad de pagar hacia adelante. Carmen mencionó durante una de sus conversaciones frecuentes mientras Sofía hacía tarea en mesa cerca. Y me pregunto si habría forma de que yo pudiera hacer algo similar incluso desde mi posición de recursos muy limitados, porque aunque no tengo dinero para prestar a otros necesitados, tengo tiempo y habilidades que podrían beneficiar a otras madres solteras luchando como yo estaba luchando. Hace año. Su idea reflejaba internalización de filosofía que Eduardo había compartido sobre multiplicar impacto de generosidad mediante creación de cadenas de ayuda mutua que trascendían reembolsos financieros directos hacia construcción de redes comunitarias de apoyo que fortalecían tejido social más ampliamente.
Me encantaría escuchar qué estás considerando. Eduardo respondió con interés genuino en ver cómo Carmen adaptaría principios que habían guiado su propia decisión de ayudarla a circunstancias muy diferentes de recursos limitados pero voluntad abundante de contribuir a bienestar de otros enfrentando desafíos similares. Estaba pensando que podría comenzar pequeño grupo de apoyo donde madres solteras en barrio podrían reunirse semanalmente para compartir recursos, intercambiar cuidado de niños, y aprender unas de otras sobre navegación de desafíos económicos y emocionales que enfrentamos. Carmen explicó con entusiasmo creciente mientras articulaba visión que claramente había estado desarrollando durante semanas de reflexión, y tal vez podría ofrecer capacitación básica en cocina para aquellas interesadas en desarrollar habilidades que podrían llevar a empleos en industria de alimentos o incluso negocios propios eventualmente. Porque sé por experiencia personal que tener habilidades comercializables hace diferencia enorme en capacidad de madre soltera para mantener a su familia con dignidad en lugar de depender perpetuamente de caridad o programas gubernamentales que proporcionan alivio temporal pero no construyen capacidad para autosuficiencia a largo plazo. Su propuesta articulaba comprensión sofisticada de diferencia entre asistencia que creaba dependencia versus empoderamiento que construía capacidades sostenibles que permitían a personas transformar sus propias circunstancias mediante desarrollo de capital humano y social que ninguna cantidad de ayuda financiera directa podría replicar completamente. Eduardo escuchaba con admiración creciente mientras Carmen describía planes específicos para grupo de apoyo que incluirían no solo intercambio de recursos materiales sino también construcción de red de solidaridad emocional que podría proporcionar fortaleza psicológica necesaria para perseverar durante periodos difíciles cuando aislamiento social frecuentemente amplificaba desafíos materiales. Privó a madres solteras de comunidad de compañeras que entendían sus experiencias sin juzgarlas o condescenderlas. ¿Qué necesitarías para hacer realidad esta visión?, preguntó mientras reconocía oportunidad de apoyar iniciativa que multiplicaría impacto de su inversión original en negocio de Carmen mediante creación de infraestructura comunitaria que beneficiaría a docenas o eventualmente cientos de familias enfrentando circunstancias similares a las que ella había superado mediante combinación de determinación personal y asistencia oportuna. Principalmente espacio para reunirnos que sea acogedor pero lo suficientemente grande para acomodar 15 o 20 personas cómodamente. Carmen respondió mientras claramente había pensado cuidadosamente sobre requisitos logísticos para implementación efectiva de su visión, y tal vez algunos recursos básicos como libros de cocina, materiales educativos sobre finanzas personales y crianza, y fondos modestos para proporcionar cuidado de niños durante reuniones para que madres puedan participar sin preocuparse por supervisión de sus hijos mientras están aprendiendo y conectando con otras. Su lista era pragmática y modesta, reflejando tanto comprensión realista de limitaciones financieras como creatividad sobre cómo maximizar impacto de recursos disponibles mediante diseño cuidadoso de programa que abordaba necesidades múltiples simultáneamente. Tengo propiedad comercial vacía a 3 cuadras de aquí que ha estado sin usar durante año. Eduardo ofreció inmediatamente mientras reconocía perfecta alineación entre necesidades de proyecto de Carmen y recursos que él poseía sin propósito productivo actualmente. Y estaría honrado si la usara sin costo para establecer este centro de apoyo que claramente proporcionaría valor inmenso para comunidad de maneras que mi edificio vacío ciertamente no está logrando actualmente mientras simplemente acumula polvo y deprecia en valor. Su oferta de espacio gratuito eliminaba obstáculo principal para lanzamiento de iniciativa mientras permitiendo a Carmen mantener control sobre dirección y operación de programa que representaba su visión y valores en lugar de convertirse en mera implementadora de ideas de benefactor rico que podría imponer perspectivas inconsistentes con necesidades reales de población objetivo. El centro comunitario que Carmen estableció con apoyo de Eduardo se convirtió durante años siguiente en recurso vital para 32 madres solteras que participaban regularmente en programas que incluían capacitación laboral, intercambio de recursos, apoyo emocional mutuo, y actividades educativas para niños que proporcionaban enriquecimiento que muchas familias no podían permitirse mediante canales comerciales privados. El impacto de este programa excede enormemente la inversión modesta requerida para establecerlo, observó trabajadora social María Torres durante evaluación que documentaba resultados medibles incluyendo aumento significativo en tasas de empleo entre participantes, reducción de estrés psicológico reportado,
y mejoras en desempeño escolar de niños cuyas madres habían encontrado estabilidad mediante red de apoyo que Centro proporcionaba. Los datos cuantitativos validaban intuición original de Carmen de que madres solteras necesitaban no solo asistencia material sino comunidad de solidaridad que podría proporcionar recursos emocionales y prácticos que permitían navegar desafíos multifacéticos de crianza en circunstancias económicas difíciles sin apoyo de parejas que tradicionalmente compartían responsabilidades parentales. Eduardo encontró que su participación en Proyecto de Carmen proporcionaba satisfacción que décadas de filantropía corporativa convencional nunca habían generado porque involucramiento personal y relaciones directas con beneficiarios creaban conexión humana que donaciones impersonales a organizaciones grandes no podían replicar independientemente de escala de impacto financiero. Este proyecto me ha enseñado que verdadera generosidad no es principalmente sobre dinero sino sobre tiempo, atención, y voluntad de construir relaciones auténticas que honran dignidad de aquellos que apoyas en lugar de simplemente verlos como receptores pasivos de caridad condescendiente. Reflexionó durante entrevista con periodista que cubría historias sobre transformación de cafetería pequeña en catalizador para desarrollo comunitario más amplio. Su articulación de lecciones aprendidas resonó con audiencias que reconocían tensión entre filantropía convencional que mantenía distancia entre donantes y beneficiarios versus modelos participativos que requerían inversión personal pero generaban satisfacción más profunda mediante conexión humana genuina. El segundo aniversario de préstamo original que había salvado negocio de Carmen fue marcado por evento en centro comunitario donde 30 beneficiarias del programa expresaron gratitud no solo a Carmen y Eduardo sino también entre sí por red de apoyo mutuo que habían construido colectivamente mediante compromisos de asistir regularmente, compartir recursos generosamente, y mantener confidencialidad sobre luchas personales que eran compartidas en atmósfera de confianza y no juicio. Quiero agradecer a Eduardo Martínez por demostrar mediante ejemplo personal que riqueza trae responsabilidad de usar recursos para fortalecer comunidad en lugar de simplemente acumular más para beneficio personal. Carmen dijo durante discurso emocional que articulaba cómo su vida había sido transformada durante 2 años desde tarde lluviosa cuando extraño había entrado en su cafetería y eventualmente se había convertido en amigo querido y mentor cuya generosidad había catalizado no solo su propia estabilidad financiera sino movimiento comunitario más amplio que estaba mejorando vidas de docenas de familias. Pero también quiero que todos sepan que aunque aún debo a Eduardo 42.000 pesos del préstamo original porque mis pagos mensuales han sido necesariamente pequeños dado márgenes modestos de mi negocio, continuó con voz que se quebraba por emoción mientras alcanzaba momento que había anticipado durante meses. He mantenido registro meticuloso de cada peso que debo y cada pago que he hecho. Porque mi madre me enseñó que integridad significa honrar compromisos incluso cuando nadie más está presionándote para cumplirlos porque es lo correcto sin importar circunstancias o conveniencias. Su reafirmación pública de obligación de deuda fue entregada con dignidad que transformaba lo que podría haber sido admisión vergonzosa de insolvencia continua en declaración de principios sobre honor personal y responsabilidad financiera que definían su carácter independientemente de recursos materiales limitados. Eduardo escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras reflexionaba sobre cómo encuentro casual 2 años atrás había evolucionado hacia amistad transformadora que había restaurado sentido de propósito que había estado ausente desde muerte de Elena cuando trabajo había sido refugio de dolor pero no fuente de significado genuino. Carmen, hay algo que necesito decirte sobre esa deuda. Eduardo finalmente habló cuando ella terminó sus comentarios y audiencia había aplaudido su compromiso con integridad financiera que inspiraba admiración sin importar qué cantidad adeudada era trivial para prestamista multimillonario. Cuando te presté ese dinero hace 2 años. Incluí cláusula en nuestro acuerdo que aparentemente no mencioné claramente en ese momento de emoción cuando ambos estábamos procesando crisis inmediata que necesitaba resolverse urgentemente. Su preámbulo creó suspense entre audiencia que se preguntaba qué revelación estaba por venir que requería contexto tan cuidadoso antes de articulación principal. La cláusula especificaba que tu obligación de reembolso sería cancelada completamente si dentro de 2 años habías usado beneficio del préstamo no solo para estabilizar tu propio negocio sino para pagar generosidad hacia adelante mediante ayuda a otras personas en circunstancias similares de necesidad. Explicó mientras sacaba documento de su chaqueta que había traído específicamente para este momento de revelación que había planeado cuidadosamente durante semanas. Y creo que establecimiento
de centro comunitario que ha beneficiado a 32 familias durante año pasado, más que califica como cumplimiento de esa condición. Así que formalmente declaro tu deuda completamente pagada y tu obligación financiera hacia mí completamente satisfecha. Su cancelación de deuda fue entregada con solemnidad que comunicaba seriedad de pronunciamiento, mientras también revelando que había estado esperando momento apropiado para revelar sorpresa que transformaría comprensión de Carmen sobre lo que su préstamo había significado realmente desde perspectiva de Eduardo. Pero Eduardo, yo quiero pagar. Carmen protestó inmediatamente con expresión que mezclaba alivio sobre eliminación de obligación financiera con frustración de que su determinación de honrar deuda mediante reembolso completo había sido preemptada por decisión unilateral de prestamista. Porque mantener mi palabra sobre reembolso era importante para mi sentido de integridad y para demostrar a mi hija que cumplimos compromisos incluso cuando es difícil o inconveniente, porque es como personas honorables se comportan independientemente de si otros están exigiendo cumplimiento. Su objeción reflejaba exactamente el tipo de carácter que había motivado decisión original de Eduardo de ayudarla, mientras creando dilemas sobre cómo respetar su autonomía y valores sobre responsabilidad financiera, mientras también implementando su propia filosofía sobre pagar generosidad hacia adelante en lugar de simplemente hacia atrás. Lo entiendo completamente, Eduardo respondió con respeto por sus sentimientos mientras manteniendo firmeza sobre su decisión de cancelar deuda, porque reconocía que Carmen había cumplido espíritu de acuerdo de maneras que excedían cualquier reembolso financiero que eventualmente podría haber proporcionado. Pero lo que intento explicar es que siempre vi este préstamo no como transacción financiera convencional, sino como inversión en tu capacidad de eventualmente ayudar a otros de maneras que multiplicarían impacto de mi apoyo inicial mucho más efectivamente que simple devolución de 60.000 pesos a mis cuentas bancarias, donde se convertiría en fracción microscópica adicional de riqueza que ya no necesito ni puedo gastar significativamente durante mi vida restante. Su explicación reenmarcaba naturaleza de su acuerdo original de manera que honraba compromiso de Carmen con integridad, mientras validando que había cumplido obligación mediante acciones que trascendían reembolso monetario hacia creación de valor social, que era objetivo verdadero que había motivado su generosidad inicial, inspirada por ejemplo de don Rafael décadas anteriores. La revelación de cláusula secreta transformó comprensión de Carmen sobre lo que su relación con Eduardo había significado durante 2 años, mientras también proporcionando lección poderosa a Sofía y otras participantes del programa sobre formas alternativas de pensar sobre deuda, obligación y responsabilidad que iban más allá de marcos transaccionales convencionales hacia comprensión más compleja de reciprocidad que operaba mediante redes de solidaridad comunitaria en lugar de intercambios bilaterales simples. Entonces lo que estás diciendo, Carmen procesó lentamente mientras implicaciones de revelación de Eduardo se asentaban en su comprensión. Es que mi obligación nunca fue principalmente financiera sino moral, de usar beneficio que recibí para beneficiar a otros de maneras que construirían comunidad más fuerte y extenderían círculo de generosidad más allá de nosotros dos hacia red más amplia de apoyo mutuo que podría sostenerse independientemente de tu participación continua. Su reformulación capturó esencia de filosofía de Eduardo sobre pagar hacia adelante, mientras revelando que había internalizado lecciones que él había intentado transmitir mediante ejemplo tanto como mediante recursos materiales. Exactamente, Eduardo confirmó con satisfacción visible de que Carmen había comprendido punto fundamental que don Rafael había tratado de enseñarle décadas atrás cuando él había sido receptor joven de generosidad que había transformado su trayectoria de vida. Y creo que don Rafael estaría orgulloso de ver cómo su filosofía ha sido transmitida ahora a través de 3 generaciones de beneficiarios cuyas vidas han sido mejoradas no solo mediante asistencia financiera sino mediante modelo de cómo vivir con generosidad y responsabilidad hacia comunidad que trasciende interés personal estrecho. Su invocación de su mentor original proporcionaba continuidad narrativa que conectaba su propia transformación de receptor agradecido a benefactor generoso con trayectoria similar de Carmen de beneficiaria a líder comunitaria que estaba extendiendo círculo de apoyo mediante trabajo que multiplicaba impacto de inversión inicial de Eduardo de maneras que ningún reembolso financiero podría igualar. Sofía observaba intercambio entre su madre y Eduardo con comprensión creciente de que estaba presenciando lección sobre valores y responsabilidad que moldearía su propia comprensión de éxito y propósito de maneras que educación formal escolar raramente podía proporcionar mediante instrucción abstracta separada de experiencia vivida y modelo de rol personal. Mamá,
Esto significa que tu promesa de pagar a Eduardo fue cumplida no con dinero sino con ayuda a todas estas familias. Preguntó con claridad que caracterizaba a Insight de niños que no estaban todavía confundidos por complejidades de pensamiento adulto sobre transacciones económicas. Y que esa es mejor forma de pagar porque ayuda a más personas en lugar de solo devolver dinero a alguien que ya tiene mucho. Su síntesis simple capturaba exactamente la lógica que Eduardo había intentado articular de maneras más elaboradas que oscurecían punto fundamental mediante sofisticación verbal excesiva. Sí, cariño, exactamente eso, Carmen respondió mientras abrazaba a su hija con gratitud por claridad que había traído a momento complejo mediante pregunta directa que penetraba a verdad esencial. Y espero que recuerdes esta lección cuando seas adulta con tus propios recursos para compartir. Porque la forma más poderosa de agradecer ayuda que recibes es pasarla hacia adelante a otros que necesitan apoyo en lugar de simplemente intentar reembolsar a persona original que te ayudó. La articulación explícita de principio para beneficio educativo de Sofía aseguraba que siguiente generación heredaría filosofía sobre responsabilidad comunitaria que había sido transmitida de don Rafael a Eduardo a Carmen y ahora a Niña cuya vida había sido estabilizada mediante generosidad que sus abuelos podrían reconocer como continuación de tradiciones culturales sobre solidaridad social que modernización económica había erosionado progresivamente durante décadas recientes. Los años siguientes trajeron expansión continua tanto de Cafetería de Carmen como de centro comunitario que había evolucionado desde proyecto experimental modesto hacia institución reconocida que atraía atención de medios, apoyo de fundaciones filantrópicas, y replicación en otros barrios de Ciudad de México donde necesidad de redes de apoyo para madres solteras era igualmente urgente pero recursos eran escasos y modelos efectivos eran difíciles de identificar sin ejemplos concretos de éxito que validaran enfoques alternativos a asistencia social convencional. El modelo que Carmen desarrolló ha sido adaptado ahora en 7 ubicaciones diferentes, reportó coordinadora de Red Patricia Gómez durante conferencias sobre innovación en servicios sociales, y resultados consistentemente demuestran que combinación de apoyo emocional, desarrollo de habilidades, e intercambio de recursos materiales genera resultados superiores a programas que proporcionan solo asistencia financiera sin construcción de capacidad comunitaria que permite a participantes apoyarse mutuamente de maneras sostenibles. Los datos empíricos validaban intuición original de Carmen sobre diseño de programa mientras proporcionando evidencia que podía informar políticas públicas más amplias sobre cómo gobiernos y organizaciones no gubernamentales podrían apoyar más efectivamente a familias monoparentales enfrentando desafíos económicos y sociales multifacéticos. Eduardo encontró que su vida había sido transformada tan profundamente como la de Carmen mediante su amistad que había evolucionado desde encuentro transaccional inicial hacia relación familiar de elección que llenaba vacío emocional que riqueza nunca había podido resolver mediante adquisición de posesiones materiales o experiencias de lujo que impresionaban superficialmente pero no satisfacían necesidades psicológicas fundamentales de conexión humana y propósito significativo. Carmen y Sofía se han convertido en familia que elegí después de perder mi familia biológica, explicó durante entrevista reflexiva sobre transformación personal que había experimentado durante 5 años desde tarde lluviosa cuando había entrado en cafetería pequeña buscando refugio temporal de tormenta pero encontrando en cambio relación que había restaurado sentido de propósito y alegría que había creído perdido permanentemente con muerte de Elena. Su reconocimiento público de significado emocional de relación con Carmen y Sofía desafiaba narrativas culturales sobre filantropía que típicamente enfatizaban generosidad unidireccional de ricos hacia pobres mientras ignorando cómo benefactores frecuentemente recibían beneficios psicológicos y espirituales que excedían cualquier costo financiero de su generosidad. La decisión de Eduardo de modificar su testamento para establecer fondo permanente que apoyaría operaciones continuas de red de centros comunitarios que Carmen había inspirado aseguraba que el legado de su generosidad se extendería más allá de su vida mediante institucionalización de modelo que había demostrado efectividad en mejorar vidas de familias vulnerables. Quiero que este fondo honre memoria de 3 personas que moldearon mi comprensión de responsabilidad y generosidad. Eduardo explicó a abogados que estructuraban disposiciones de testamento. Don Rafael Sánchez quien me enseñó mediante ejemplo personal sobre pagar hacia adelante, mi esposa Elena quien compartió mis luchas tempranas y celebró éxitos antes de que cáncer la tomara demasiado pronto, y Carmen Ruiz quien me recordó propósito y significado que había perdido durante años de
Persecución de riqueza que se convirtió en fin en sí mismo en lugar de medio para vida bien vivida. Su lista de influencias proporcionaba narrativa personal que conectaba beneficencia presente con obligaciones pasadas y relaciones que habían moldeado su carácter de maneras que trascendían logros empresariales que medios financieros típicamente enfatizaban al discutir vidas de individuos adinerados. El fondo de 50 millones de pesos que estableció generaría aproximadamente 4 millones anuales en ingresos de inversión que podría apoyar operaciones de centros múltiples perpetuamente sin dependencia de campañas de recaudación continuas que consumían energía organizacional y creaban incertidumbre sobre sostenibilidad a largo plazo de programas efectivos. Este fondo representa intento de institucionalizar filosofía de Don Rafael sobre pagar hacia adelante de maneras que continuarán beneficiando a generaciones futuras mucho después de que tanto Carmen como yo hayamos fallecido. Eduardo explicó durante ceremonia de anuncio que también reconocía contribuciones de Carmen al desarrollo de modelo que fondo apoyaría. Porque creo que el legado más significativo que personas adineradas pueden dejar no es edificios con sus nombres sino sistemas de apoyo comunitario que empoderan a personas ordinarias para ayudarse mutuamente de maneras que construyen tejido social más fuerte y sociedades más equitativas. Su articulación de filosofía filantrópica desafiaba prácticas convencionales de donantes ricos que frecuentemente priorizaban reconocimiento público mediante nombrado de edificios o programas en lugar de efectividad medible en abordar necesidades sociales reales que raramente generaban titulares espectaculares pero que transformaban vidas cotidianas de maneras profundas y sostenibles. La celebración del 10º aniversario de encuentro original entre Eduardo y Carmen fue marcada por reunión que atrajo más de 200 personas cuyas vidas habían sido tocadas directa o indirectamente por generosidad que había comenzado con préstamo de 60.000 pesos pero que había multiplicado mediante redes de solidaridad que habían sido construidas mediante implementación consistente de filosofía sobre pagar hacia adelante que ambos habían abrazado como principio guía. Cuando miro alrededor de esta sala y veo madres que han encontrado empleo, niños que están prosperando en escuela, y comunidad de apoyo que ha sido construida mediante compromiso mutuo de ayudarse unas a otras, Carmen habló durante discurso emocional que resumía década de transformación comunitaria. Me doy cuenta de que la promesa que hice a Eduardo hace 10 años de pagarlo cuando pudiera fue cumplida de maneras que ninguno de nosotros anticipó en ese momento de crisis cuando ambos estábamos respondiendo a circunstancias inmediatas sin visión clara de cómo acto simple de generosidad podría catalizar movimiento que eventualmente beneficiaría a cientos de familias. Su reflexión sobre trayectoria impredecible de impacto social generado por encuentro casual proporcionaba testimonio poderoso sobre cómo actos individuales de bondad podían resonar mediante redes sociales de maneras que excedían ampliamente intenciones o comprensiones originales de participantes iniciales. Eduardo me enseñó que verdadero reembolso de generosidad no es transacción financiera bilateral sino creación de cultura de reciprocidad que se extiende mediante múltiples generaciones y ubicaciones geográficas. Continuó mientras gesticulaba hacia audiencia que incluía beneficiarias originales del primer centro junto con líderes de 6 ubicaciones adicionales que habían replicado modelo en otros barrios, y espero que todos en esta sala comprendan que ustedes también tienen responsabilidad de pagar hacia adelante cualquier beneficio que han recibido mediante ayuda a otros de maneras que construyan comunidad más fuerte independientemente de sus recursos financieros personales que pueden ser limitados pero que no determinan su capacidad de contribuir significativamente al bienestar colectivo. Su exhortación a audiencia ampliaba círculo de responsabilidad más allá de ella misma y Eduardo hacia todas las participantes que habían sido beneficiarias de programa, democratizando filosofía de generosidad de manera que no dependía de riqueza extraordinaria sino que reconocía que todos poseían recursos de tiempo, atención, habilidades o conocimiento que podían ser compartidos para beneficio mutuo. Eduardo escuchaba con lágrimas de gratitud mientras reflexionaba sobre cómo su vida había sido redimida de vacío existencial que había amenazado destruir su espíritu durante años después de muerte de Elena cuando riqueza que había acumulado había parecido no solo inútil sino activamente aislante al separarlo de experiencias humanas ordinarias que proporcionaban textura y significado a existencia que dinero no podía comprar independientemente de cantidad disponible. Carmen, cuando te conocí hace 10 años estaba en crisis existencial que no reconocía completamente pero que me había llevado a caminar sin rumbo por ciudad buscando algo que no podía nombrar.
Eduardo compartió durante sus propios comentarios que revelaban vulnerabilidad que raramente expresaba públicamente sobre su vida interior. Y tu promesa de pagarme cuando pudieras fue cumplida 1000 veces no mediante reembolso financiero sino mediante restauración de mi sentido de propósito y conexión humana que había perdido durante años de perseguir éxito que resultó ser mucho menos satisfactorio que amistad y comunidad que hemos construido juntos. Su reconocimiento de que él había sido beneficiario tanto como benefactor invirtió jerarquías convencionales sobre filantropía mientras articulando verdad fundamental que generosidad genuina creaba valor para todos los participantes en lugar de ser juego de suma cero donde donantes sacrificaban recursos para beneficio unilateral de receptores pasivos sin capacidad de reciprocar.